Hola a todos, soy Aaron Martínez y en esta ocasión he conseguido un Epiphone EV0 y pues he querido hacer un pequeño demo, una pequeña reseña para los que les interese conseguir este bajo, que la verdad tiene muchos secretos, muchas cosas muy buenas y algunas cosas que igual y no le va a gustar a todo el mundo. Lo primero que hay que notar de este bajo
es que es lo que se le conoce como un short scale. Lo que se le conoce como un short scale. ¿A qué se refiere esto? Que a comparación de un bajo normal, pensemos un Fender, un Warwick o cualquier otra marca en general, va a ser un poco más pequeño. Este mide 30.5 pulgadas, por así decirlo, longitud de acá a acá, a comparación de lo que sería un Fender P-Bass, que sería algo un poco más grande, como pueden ver. Es más de longitud de lo que es de acá a acá, a comparación de nuestro pequeño amigo. Igual y no se capta muy bien en cámara, pero este es mucho más pequeño que el bajo Fender. ¿Y por qué importa esto? Una, siendo que hace que los trastes sean más pequeños, cosa que puede resultar bueno para personas con manos pequeñas o que buscan pues, sí, trastes más pequeños para que le haga más cómodo. Esto también implica que el grosor de brazo es mucho más pequeño. Es algo más similar a lo que verías en un brazo de guitarra. Y pues, en teoría, esto se podría considerar una guitarra hecho un bajo. Tiene básicamente el mismo cuerpo que tiene una guitarra SG. El brazo es muy similar al de una guitarra. Lo único que cambia a diferencia de una SG es el cabezal. Y pues sí, al de ser más pequeño es más transportable, es un poco más cómodo, pero tiene el defecto en que al ser más chiquito tiene menos de dónde resonar los graves. Así que un bajo short scale en general va a tener menos graves. Va a tener más medios, va a tener más agudos, pero si en verdad buscas que tenga esos gravesotes, igual de un short scale no es lo primero que debes pensar. Este bajo es ideal, yo pienso principalmente para guitarristas que quieren pues, tocar líneas de bajo sencillas, más quieren agarrar el bajo así por como tiempo libre o igual y no están muy decididos en tocar el bajo. Igual y este bajo les vendría muy bien. No batallarían mucho en adaptarse a los trastes, a diferencia de un bajo de larga escala o escala normal. Y en sí, sí es muy cómodo en tocar. Ahora, este bajo cuenta con volumen, tono, su input y es pasivo, queriendo decir que no necesita de batería para funcionar. Está hecho en Indonesia, según la sticker de aquí. Según la sticker de aquí, está hecho en Indonesia. Es un bajo muy ligero. La verdad no pesa casi nada. Y una de las cosas importantes al momento de querer saber qué tipo de sonido conseguirás con este bajo es el hecho que solo tiene una pastilla muy grande, pero prácticamente pegada al cuello. No tiene una en medio, no tiene una cerca de puente. Así que todo, así que todo lo que va a captar el bajo va a ser de aquí. Así que no vayas a esperar un sonido muy brilloso. De hecho, espera todo lo contrario. Espera un sonido muy meloso, muy tipo The Beatles, muy tipo banda rock de los 60 70. Y pues un bajo que digamos que no quieres que destaque mucho así en la mezcla de una canción, por decirlo. Quieres que esté detrás, cubriendo sus necesidades. No quieres que perfore el sonido de diferencia de un bajo activo o un P-Bass o un bajo que tiene más pastillas más para acá. Así que si buscas un sonido meloso, vea, deberías considerar este bajo o bajos con este tipo de pastillas. Ahora, uno de los defectos que yo veo en este bajo, igual ya a mucha gente no le molesta, pero va a haber gente que sí le molesta. Es algo que también es muy conocido en las guitarras SG. El hecho que parte del tali va en esta parte. ¿Por qué importa eso? A diferencia de tenerlo aquí. Lo que causa ponerlo acá y además tener un cabezal un poquito pesado es que si vas a empezar a tocar y lo sueltas, se cae. Se cae de manera muy drástica. Incluso cuando estás parado, lo estás tocando así, ¡pum! Se va hasta abajo. Y eso es importante por si no estás acostumbrado siempre a tener la mano acá. Igual y eres que toca así súper ponquero y sabes que tocas una cuerda al aire y sueltas el brazo, ¡pum! Ahí se te va el bajo. O también es la costumbre de, como dije, tener siempre
siempre la mano ahí levantando un poco. Eso puede ser algo que a algún principiante o alguien que apenas está comenzando se le puede batallar. Es algo a considerar. Se puede adaptar muy rápido, pero igual es algo que tú no quieres lidiar con. Y otra cosa que no soy muy fan de este bajo, pensando ya como bajista que debe estar preparado para tocar lo que sea, es que simplemente con este bajo no me hallo en el slap. Yo creo que son por dos razones. Una, las cuerdas están muy cercas entre una y la otra. Y al momento en querer pues, hacer el típico slap, hay que tener muchísimo más cuidado, ya que tienes un poquito menos espacio de maniobra para tu dedo pulgar al momento de hacer el tom. La segunda razón por qué pienso que es un poquito más difícil hacer el slap, a ver si se alcanza a apreciar, es que el espacio entre el cuerpo y las cuerdas es mucho más amplio. Literalmente puedo meter mi mano entera. Y yo creo que eso hace que al momento de hacer el block se batalle un poquito más. No es imposible, pero sí tardas un poquito más en acostumbrarte. Es algo que si empiezas a slapear lo vas a notar así de que hay. Tengo que como que cambiarme el juego. Pero si no lo ves como ningún problema, si tampoco ves lo que se le conoce como el neck diving como un problema, igual y este bajo es para ti. Está muy bonito. Lo he visto entre 7,000 a 8,000 pesos mexicanos. Y pues vaya que este bajo te puede funcionar para variedad de cosas. Repito, este bajo no es lo primero que debes pensar si tu sonido va a ser perforante en la mezcla, si quieres que el bajo destaque mucho bajo muchas guitarras. Este bajo es más para batería simple, una guitarra, una voz, igual y un piano, ¿sabes? Un ambiente donde el bajo no necesite mucho protagonismo sonoro. Y claro, podría estar haciendo todos tus licks, pero no necesites que destaquen mucho en la mezcla. O en verdad quieres ese sonido así meloso, que cada nota se siente bien suavecita, bien redonda. Y pues sí, es un bajo muy padre. Nomás esos dos detallitos que para mí no es de mi agrado, pero venga, sí es un bajo muy accesible, muy interesante. Cuerpo de caoba, bordes de palo de rosa. Y pues nada, el sonido de este bajo lo he estado grabando limpio. No le he puesto ningún efecto, ninguna compresión. Lo grabé a una caja directa que pasa a una interfase, directo al Reaper, ningún efecto. Si algo nomás va a tener la compresión del YouTube, pues ya depende cómo reaccione tus bocinas, tu celular, tus auriculares. Pero sí, tiene un sonido muy chulo. Y sin nada más que decir, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video.